Ahí veíamos las declaraciones del resto de los ciudadanos de Calamocha. Bueno, tenemos con nosotros en plató a Vicente Guillén, él es el secretario general del Partido Socialista en Teruel. Vicente Guillén, buenas tardes y gracias en primer lugar por estar con nosotros hoy aquí en plató. Bueno, el motivo por el que has venido es porque has tenido una pequeña reunión con Manuel Orrando y los representantes del Partido Socialista de Calamocha. Bueno, hemos aprovechado la visita para traerte aquí a los estudios y también hacerte unas preguntas de actualidad que estamos sacando hoy en Calamocha Noticias, ¿no? En primer lugar, cuéntanos un poquito qué ha pasado en esa reunión y qué conclusiones se han podido sacar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. Yo estoy encantado siempre que queráis de venir aquí al plató y efectivamente, como tú bien dices, hoy he venido a visitar a la agrupación local del PSOE de Calamocha, con la que hemos tenido una fructífera reunión, y también con el portavoz municipal, con Manuel Orrando, fundamentalmente para hablar de lo que ha sido este primer año de gobierno en el Ayuntamiento de Calamocha, en nuestro caso de oposición en el Ayuntamiento de Calamocha, y también para trasladar a los ciudadanos de Calamocha la preocupación que desde el Partido Socialista tenemos fundamentalmente por la situación económica por la que atraviesa la corporación municipal. Bueno, hemos aprovechado también para hablar de la situación política en Aragón y también para hablar de las últimas medidas que el Gobierno de la Nación ha tomado y que afectan a tantos ciudadanos de nuestro país. Evidentemente, me imagino que acogidas con gran preocupación también por todos los ciudadanos del Jiloca. Y sobre esto me imagino que continuaremos hablando, así que estoy a tu disposición. Vicente, hemos comenzado el informativo diciendo que vamos a dar la última hora bueno, de todas las noticias que se están sucediendo a nivel nacional y claro, una forma de acercarlas, digamos, a nosotros ha sido preguntándole a los representantes políticos, lo hemos visto hace unos momentos, lo que opinaban, ¿no? El caso es que, bueno, a lo largo de la tarde ha habido una serie de declaraciones desde la vicepresidencia del Gobierno, se ha hablado del aumento del IVA, también concretamente de un aumento extra, aparte del que se va a aumentar en las discotecas, teatros, en los circos, en los servicios funerarios. Bueno, ¿qué opinión tiene el secretario provincial, ¿no?, del Partido Socialista de Teruel acerca de esta subida del IVA? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que España, como ya ha dicho el Gobierno, vive una situación económica muy dura y muy difícil, posiblemente la situación más difícil en los más de 30 años que tenemos de democracia, ¿no? Una situación que viene propiciada fundamentalmente por una caída de la actividad económica y como consecuencia de esta caída de la actividad económica una reducción drástica de los ingresos. Y por lo tanto el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a realizar lo que ellos llaman ajustes, lo que yo llamo recortes. Claro, ¿cuál es el problema de estos recortes? El problema es que el Partido Popular y el Gobierno incumple sus compromisos. Hace prácticamente 7 meses se presentaron a unas elecciones diciendo que no subirían los impuestos, diciendo que ellos nunca subirían el IVA, diciendo que ellos jamás tocarían la educación, la sanidad o los servicios sociales. Y 7 meses después, la desconfianza de los ciudadanos hacia el Gobierno tiene que ser total, porque han hecho todo lo contrario de lo que prometieron en campaña. Yo creo que esto es lo más grave. A los ciudadanos se les puede pedir esfuerzo, se les puede explicar cuál es la situación económica, se les puede decir que todo el mundo tendremos que esforzarnos para sacar al país adelante, pero no se les puede engañar. Hay un compromiso de los partidos políticos en la campaña electoral con la ciudadanía y esos compromisos se tienen que cumplir porque si no, a partir de ahí lo que se genera es desconfianza. Y la desconfianza redunda todavía más cuando los ciudadanos se están dando cuenta que el mayor coste de esta crisis económica lo están pagando las clases medias y las clases bajas de la sociedad, y cuando a la vez se dan cuenta cómo el Gobierno está haciendo una amnistía fiscal para que aquellas personas que defraudaron en su día hoy puedan aflorar el dinero prácticamente pagando unos tipos muy bajos. Y esto es lo que no entienden los ciudadanos, como tampoco entienden los ciudadanos que quienes han sido los causantes de la crisis económica, que fundamentalmente ha sido la banca, en estos momentos se les tenga que inyectar prácticamente 100.000 millones de euros directamente a esos bancos cuando a la vez se están recortando derechos de la ciudadanía y se está recortando partidas básicas como es esta que estamos comentando del IVA, que además va a generar menos consumo y que generando menos consumo vamos a ahondar todavía más en la recesión.
Era la siguiente pregunta, pero bueno, ya me la acabas de contestar. Bueno, también un poquito el Partido Socialista, especialmente el de Teruel, ha llevado en campaña, ¿no?, el lema de los mineros, ¿no? Ha sido el gran apoyo de los mineros. Han pasado por Cosa, aquí en Calamocha Noticias lo dijimos, también por Monreal. Esta semana han llegado a Madrid. Me consta que, bueno, en esa llegada estabas tú, junto con un senador, Antonio Arrufat. ¿Cómo fue esa llegada, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento en la Puerta del Sol? Yo tuve la oportunidad de acompañarles desde la universidad, desde Aravaca prácticamente hasta la Puerta del Sol, y fue muy emocionante sobre todo porque hubo una magnífica muestra de solidaridad del pueblo de Madrid hacia estos mineros que venían de distintas partes del territorio español, que venían de Asturias, que venían de Castilla y León, que venían de Ponferrada, que venían de Puerto Llano, que venían de Teruel, ¿no? Y con una llegada apoteósica a la Puerta del Sol, muy emocionante. A altas horas de la madrugada la Puerta del Sol estaba llena de gente, los mineros entraron con grandes vítores y yo creo que ellos estaban emocionados y quienes tuvimos la oportunidad de estar con ellos también. Vicente Guillén cree que realmente van a conseguir algo los mineros con esta marcha. Desde el Gobierno de España se va a mantener por lo menos la ayuda hasta 2018. Bueno, yo creo que el Gobierno está dispuesto a mantener la ayuda hasta el 2018, pero el gran problema ¿cuál es? Que incumpliendo un plan de la minería que finalizaba en el año 2012, incumpliéndolo y quitando aproximadamente entre 100 y 200 millones de euros a las empresas extractoras, a las empresas mineras, lo que se está haciendo es poner en riesgo la pervivencia de algunas de estas empresas. Y si estas empresas no pueden aguantar este ejercicio, se van a ver abocadas a hacer expedientes de regulación de empleo y por lo tanto a echar gente a la calle. Y yo creo que ese es el temor que tienen los mineros en estos momentos. Por lo tanto, ¿ellos qué piden? Ellos lo que piden es que el Gobierno cumpla también lo que tenía acordado, cumpla un plan de la minería que terminaba en el 2012. Y en segundo lugar, lo que quieren es que desde el año 2013 hasta el año 2018, que es la fecha de cierre de todas aquellas empresas mineras que no son rentables, se haga un nuevo plan de la minería que acometa dos cosas fundamentalmente. Primero, prejubilaciones de mineros. Segundo, ayudas a esas empresas que todavía siguen sacando el carbón. Y tercero, una reactivación de las cuencas mineras para generar una alternativa a esos territorios que se van a quedar sin esa actividad. Y como yo creo que lo que están pidiendo es justo, por eso desde el Partido Socialista les estamos apoyando. Ángel Hernández, concejal de Junta Aragonesista en Alcorisa, escribió hoy en su Twitter una frase que decía algo como que las provincias las comarcas del Bajo Aragón son unas de las que más rentables son. ¿Desde Teruel se tiene la misma visión? Bueno, yo quiero que todos los ciudadanos sepan que el sector eléctrico, en el que se incluye el sector del carbón, el sector eléctrico de Teruel, supone el 50% del PIB industrial de nuestra provincia. Que desapareciendo las minas de carbón, y detrás de la desaparición de las minas del carbón corremos el riesgo de que pueda desaparecer a futuro también la central térmica de Andorra, Teruel perdería el 50% de su Producto Interior Bruto. Y eso es mucho perder. Eso es dejar a esta provincia lastrada ya en su futuro económico. Y desde luego eso es poner y echar la persiana prácticamente al Bajo Aragón, porque no estamos hablando solamente de sitios muy concretos, es que no estamos hablando solamente de la mina de Ariño o de la mina que tenemos en Andorra o de los pueblecitos que hay en esa comarca mineros, no, estamos hablando que esto irradia prácticamente a todo el Bajo Aragón. Y por lo tanto yo creo que al Gobierno se le está pidiendo un esfuerzo, y un esfuerzo pequeño, sobre todo si tenemos en cuenta las cantidades astronómicas que nos estamos gastando para cubrir los agujeros de la banca, o, por poner otro ejemplo, 250 millones para que las concesionarias de las autopistas cubran sus presupuestos después de haber hecho unas malas previsiones. Y claro, cuando los mineros lo que están pidiendo para su supervivencia y la supervivencia de las comarcas son 100 millones, me parece que eso es justo. Y por lo tanto ahí tenemos que estar ayudándoles no solamente desde los partidos políticos, sino toda la sociedad de Teruel. El lema del Partido Socialista, digamos que es un poco como que están mintiendo, ¿no? Han cambiado lo que prometieron en elecciones, ¿no? Sin embargo, el lema del Partido Popular es que se han encontrado una cosa que no esperaban, ¿no? Claro, si un presidente del Gobierno se encuentra un déficit más bajo y algo que no esperaba, quizás tiene que tomar otro tipo de medidas. No, ¿Cómo justificamos esto? No es justificación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es decir la verdad. Efectivamente, el déficit público se ha ido 2 puntos, se ha ido del 6,5 que estaba previsto al 8,5. El problema es saber quiénes han incumplido el déficit público.
Y cuando vemos quién ha incumplido el déficit público, nos sale que, por ejemplo, hay una comunidad que se llama la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Valencia, las dos gobernadas por el Partido Popular, que no le dicen ni a su propio gobierno, cuando en el mes de noviembre toma posesión, que el déficit de estas comunidades se iba a disparar. Y es en el mes de febrero cuando nos enteramos que el déficit de Valencia se dispara, que el déficit de Madrid se dispara y que por lo tanto el déficit de las comunidades autónomas incumple y llegamos precisamente a ese 8,5. Hay que tener en cuenta que un punto de déficit público son 10.000 millones de euros. Pero no es un problema solo de que no cumplan las comunidades autónomas. El problema que ha tenido este gobierno es que la falta de confianza que ha generado en Europa y que ha generado en los mercados ha hecho que los tipos de interés al que nosotros pagamos nuestra deuda hayan crecido hasta unos límites insospechados. Eso que se le llama prima de riesgo, que es lo que mide la confianza que los mercados tienen en un país, se ha disparado. Cuando el Partido Socialista en noviembre dejó de gobernar, la ratio estaba en 300, la prima de riesgo estaba en 300 puntos básicos. Hoy está en 560 puntos básicos y hemos llegado prácticamente a 600 puntos. ¿Eso qué ha hecho? Que este sea un país intervenido. Es decir, España está hoy intervenida por los mercados, está intervenida por la Unión Europea con un gobierno del Partido Popular. Y eso no es excusa. El gran problema es que el Partido Popular comprometió confianza cuando gobernaran y lo que han traído es desconfianza. El Partido Popular lo que dijo es que no subiría los impuestos y lo primero que ha hecho es subir los impuestos. El Partido Popular lo que dijo es que no tocaría aspectos básicos del estado del bienestar y hoy los pensionistas tienen que pagar sus medicinas y hoy los parados han visto cómo se les reduce del 60 al 50% las percepciones que van a cobrar a partir del sexto mes y hoy están viendo los funcionarios cómo no van a cobrar una paga extraordinaria y hoy hay muchos sectores económicos que están viendo cómo la subida del IVA les va a repercutir negativamente en sus propios negocios. Eso es lo que ha pasado, esa es la realidad. Teruel se caracteriza porque tiene un gran número de funcionarios que desde luego tampoco van a cobrar su paga extra, ¿no? ¿Cómo lo ve el Partido Socialista de Teruel? Bueno, es que los funcionarios es la segunda vez ya que ven rebajado su salario y el gobierno anterior les pidió un esfuerzo y lo hicieron. Y es que este gobierno, sin haberlo pensado, sin haberlo dicho, les quita el 7% más. Pero no solamente hace eso, les aumenta las horas de trabajo, les quita los días de descanso. Por lo tanto, es un ataque permanente a lo que es la función pública, lo que está haciendo el Partido Popular. Pero en una provincia como la nuestra, donde efectivamente el sector funcionarial tiene un peso específico muy importante, lo que va a suceder es que estos funcionarios no van a ir de vacaciones, no van a consumir en los comercios, no van a ir a los bares, no van a ir a los restaurantes y, por lo tanto, el que no cobren ellos su paga extraordinaria va a repercutir en muchos pequeños negocios que viven también del consumo de todas estas personas, que son muchas, que son bastantes en la provincia de Teruel y fundamentalmente en lo que es Teruel ciudad. El miércoles, entre las medidas que se anunciaron, también se anunció la reducción de un 30% de concejales. Bueno, ¿qué opina el Partido Socialista de Teruel acerca de la reducción de concejales? Sobre todo porque esta es una provincia especial, ¿no? Yo creo que somos las provincias que tenemos más territorio con menos localidades pequeñas, ¿no? ¿Qué va a suponer una reducción de concejales? Pues que creo que tampoco lo han pensado bien y que el déficit económico lo quieren cubrir con un déficit democrático. Tenemos que pensar que la reducción de un 30% de concejales en una provincia como la nuestra, que son prácticamente todo pequeños municipios, no hay ni un solo concejal que cobre. Prácticamente no hay concejales que cobren. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la medida no va a tener ningún tipo de repercusión. Sin embargo, va a ser muy negativa para la pluralidad política, porque cuando esta medida entre en vigor, sobre todo los partidos pequeños no tendrán cabida en muchos municipios y por lo tanto es un deterioro de la democracia sin ninguna duda y yo creo que es algo muy preocupante porque cuando además el Partido Popular, con lo que yo creo que es una medida demagógica, está tomando esta decisión, a la vez, por ejemplo, el Ayuntamiento de Teruel, con un alcalde del Partido Popular que además es senador, está liberando con 100.000 euros a 2 concejales. Y ahí sí que es donde se tenía que atacar. O sea, no es un problema de reducción del número de concejales que no cobran, es un problema de reducción, en todo caso, de salarios de los concejales que cobran, en todo caso, para poder reducir el déficit público. Pero por eso digo que yo creo que lo que intentan es
reducir el déficit económico con un déficit democrático. Esta tarde a primera hora la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado una frase, ¿no?, que ha dicho, más o menos la frase ha sido algo como quiero dar un mensaje de esperanza, ¿no?, a aquellos alcaldes de localidades pequeñas que, bueno, saben que quizás de aquí a un tiempo se va a reducir el número de concejales, van a tener menos equipo para trabajar conjuntamente. ¿Qué mensaje de esperanza mandaría usted? Bueno, yo que he sido alcalde de un municipio pequeño durante 10 años y soy un enamorado del mundo local, a mí me parece que siempre merece la pena participar en los asuntos públicos y sobre todo si la participación en los asuntos públicos se puede hacer desde el municipio de cada uno. Por lo tanto, yo lo que animo o animaría cuando llegue su momento es que la gente se comprometa con su municipio en una situación que yo sé que va a ser muy difícil, porque lo más grave ya no solamente es la reducción de los concejales, lo más grave que se está haciendo es una reducción de las competencias también municipales y sobre todo una intervención de los ayuntamientos quitándoles toda la autonomía. Es decir, en estos momentos lo que el Gobierno va a hacer es quitar competencias a los ayuntamientos para pasarlas a las diputaciones provinciales. ¿Cuál es la pregunta que se puede hacer el concejal o el alcalde de un pueblo pequeño? Oiga, ¿qué pinto yo a partir de ahora? Si usted me deja sin competencias, si además usted me ha hecho unos planes de estabilidad presupuestaria que me impiden poder gastar prácticamente nada, ¿qué es lo que hago yo de alcalde en un municipio? Por eso, en fin, a nosotros nos preocupa mucho la deriva que ha tomado el propio Gobierno y sobre todo la deriva cuyas consecuencias van a ser muy negativas para los pequeños municipios. Han marcado una línea que son los 20.000 habitantes. Es que en Teruel, que tenemos 236 municipios, solo hay uno, el de la capital de la provincia, que tiene más de 20.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Pues significa que se va a potenciar mucho las diputaciones provinciales y desde luego se va a dejar en su mínima expresión las competencias de los pequeños municipios. ¿Y qué propone el Partido Socialista? ¿Qué reforma no hubiese, sobre todo, ¿no?, un poco lo que dijo el señor Rubalcaba, esta no la tocaría? ¿Usted qué reforma no hubiese...? Nosotros hemos dicho alguna cosa. El problema del déficit público es un problema de todos los españoles. Lo tenemos como consecuencia de una caída de los ingresos y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de equilibrar los ingresos con los gastos. La pregunta es de dónde quitamos, de dónde recortamos. Y nosotros nunca hubiéramos recortado de la sanidad, nunca hubiéramos recortado de la educación o de los servicios sociales. Lo dijimos en nuestro programa electoral. Pero hay una segunda lectura. Es que nosotros tenemos que ir al 3% de déficit público en el año 2013. Y nosotros siempre le hemos dicho al señor Rajoy, vaya a Europa y convenza a la señora Merkel que España no puede ir a un déficit público del 3% en el año 2013. ¿Por qué no podemos devolver el dinero que debemos en el año 2016? ¿Por qué no? Y eso impediría el ahogo económico al que nos está sometiendo el Gobierno. Bueno, nos han dado un año de margen. Nos han dicho, no, mire, en vez del 2013 no, va a ser el 2014. Pero ahora le voy a decir yo a usted lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es subir el IVA, lo que tiene que hacer es recortarles las pagas a los funcionarios, lo que tiene que hacer es decir, Rajoy se ha convertido en el rehén de la señora Merkel. Y aquello que siempre nos había dicho Mariano Rajoy, que él nunca haría lo que le dijeran en Europa, aquello se ha convertido en papel mojado. Hoy Rajoy está haciendo exclusivamente lo que le están exigiendo los líderes europeos. Y yo creo que España tiene fortaleza suficiente, porque es la cuarta economía de Europa, para plantarse ante la señora Merkel y para decirle que igual que Francia y Alemania en su día incumplieron el déficit público del 3%, no pasa nada porque España lo incumpla durante 1, durante 2 o durante 3 años. Porque al final el gran problema es que con todos los sacrificios que se le están pidiendo a la ciudadanía, el gran problema es que no conseguiremos tampoco llegar al 3% de déficit público en el 2014, sencillamente porque la economía se va a detraer y sencillamente porque si se detrae la economía entramos en una gran recesión que lo que hace es que haya menos ingresos y por lo tanto esto es la pescadilla que se muerde la cola, más recesión y menos ingresos, cuando hoy lo que hace falta es precisamente lo contrario, reactivar la economía. En Europa se nos dijo, vamos a hacer un plan de empleo juvenil, vamos a poner dinero en un plan de empleo juvenil. Pero es que el otro día vino el señor Rajoy del Consejo Europeo y no habló ni una sola palabra de ese plan de empleo juvenil. Y hoy es lo que más falta hace en este país. Es que hay más del 50% de los jóvenes que están en el desempleo. ¿Y qué estamos haciendo con esos jóvenes? ¿Qué les estamos ofertando? Les hacemos pagar mayores tasas universitarias, tienen menos becas,
les quitamos la protección sanitaria, a sus padres les quitamos la protección social. En fin, es que esto no tiene ninguna salida, es que esto es una deriva que nos conduce al pozo. No, Vicente, está siendo súper tremendista, porque también, bueno, hemos visto en la noticia anterior, por ejemplo, había declaraciones de gente de Calamocha, ¿no? Y había también opiniones que decían que a lo mejor había que colaborar entre todos, ¿no? Que a lo mejor había que pasar por esto para llegar a otro sitio, porque si no realmente nos íbamos a la deriva. Entonces, pero es que como le gusta decir al señor Rajoy, las cosas hay que explicarlas claras. Hoy tenemos un problema de que nos han caído los ingresos y que por lo tanto la diferencia entre los ingresos y los gastos aumenta y por lo tanto tenemos que recortar los gastos. Perfecto. Pero si recortamos los gastos en sitios como en el IVA, por ejemplo, que es lo que nos han hecho pasarlo del 18 al 21%, la economía se va a detraer. Es más, la picaresca va a aumentar. ¿Y eso qué conduce? A que no necesariamente por subir el IVA va a haber más recaudación, va a haber menos recaudación. Y por lo tanto es imposible que podamos equilibrar los ingresos con los gastos. A eso me estoy refiriendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es convencer a Europa de que lo que necesitan España o Portugal o Grecia o Italia, que son los países, o Irlanda, los países intervenidos, lo que necesitan es políticas de reactivación. Es decir, hay que poner dinero para hacer grandes planes, por ejemplo, de infraestructuras de ámbito internacional, que puedan generar empleo. Hay que hacer planes para que la gente joven pueda trabajar. Se les puede ayudar a las empresas para que puedan contratar gente joven. Eso es lo que hay que hacer, reactivar la economía, no deprimirla más. Vicente, desde el Partido Socialista de España, ¿os llega alguna directriz a la hora de actuar desde julio hasta final de año? Porque también hoy se han anunciado otro paquete de medidas, ¿no? de recortes después de verano. ¿Os llega algún tipo de directriz, algún tipo de orden? No nos llega ninguna directriz. Lo que pasa es que nosotros somos unos privilegiados porque asistimos a todos los debates que hay en el Congreso de los Diputados y por lo tanto vemos por dónde se mueve la actualidad política. Y lo que nosotros estamos diciendo al señor Rajoy es que cuente con el Partido Socialista para salir a Europa, para plantarle cara a Europa y por lo tanto para que podamos llevar una posición común, pero que nosotros no estamos de acuerdo con él en que esa posición común traiga como consecuencia que en Europa nos digan que hay que subir los impuestos, que hay que recortarles el salario a los funcionarios, que hay que tocar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Nos encontrará para ir a Europa a pedirles medidas de estímulo porque es lo que necesitamos y sobre todo medidas que supongan una ampliación del plazo en el que España tiene que cumplir con esa obligación de cumplimiento de déficit público. Es lo único que nos puede salvar, lo demás no nos conduce a nada bueno, a pesar de que es lo que dice el Gobierno. Pero ya lo dijo en el mes de diciembre con un decreto de restricción que hizo de partidas presupuestarias, que eso sería la panacea. Pues no es la panacea, no es la panacea. Y además lo decimos quienes tuvimos que hacer esto, porque también nos lo dijo Europa en el año 2010. Pero lo curioso es que el señor Rajoy o el señor Montoro que decían nunca subiremos el IVA. Y llegan en diciembre y no suben el IVA, suben el IRPF. Pero es que estamos en julio y suben el IVA. Es decir, hacen todo lo contrario de lo que le dijeron a la gente que iban a hacer. Señor Guillén, yo creo que ha explicado muy bien en esta entrevista y con esta última pregunta lo que piensa el Partido Socialista. Muchas gracias por venir, por acompañarnos aquí en los estudios y esperamos entrevistarle más veces y, por qué no, tener la opinión del Partido Socialista de Teruel aquí más veces. Muchísimas gracias a vosotros.